Boas noites, balomaneiros e balomaneiras, xoves de Volta e Media, xoves de entrevistas e novas, en definitiva, actualidade do noso balonmán. Como sempre, ben sabedes, nas nosas redes sociais, seguídenos, aí día tras día, tendes información de primeira má do noso balonmán, tamén as canles de YouTube que tanto me canso de informar sempre de que temos esas dúas canles, a de formación e a destes directos. Lembrade, activade a campaniña e darlle un forte like ao finalizar este programa. Xa me vedes, ca camiseta arbitral, ca segunda equipación arbitral, en homenaxe hoxe a todo o colectivo, sen dúbida, árbitros, árbitras, delegados, delegadas federativas, anotadoras, anotadores, sen dúbida polo gran traballo que desenrolaron o noso colectivo nesta tempada 21-22. Dende aquí, unha forte aperta a todos e todas. Hoxe tamén recuperamos a sección de tertulia, neste caso sobre o balonmán praia. María Fresco, boas noites. Boas noites, Nacho, e boas noites, por suposto, a todos os balomaneiros e balomaneiras. Píllasme que estaba vendo o partido da SAR en directo, porque están xogando xa que hoxe debutaban no sector nacional infantil femenino e vamos, está o partido, Nacho, 2 abaixo para as galegas que foron ganando todo o partido, está super interesante, quedan nada, 4 minutiños, por suposto, no de Volta e Media, témolo que estar vendo, porque queremos dar a noticia, pois, sempre en primicia, non? E nada, que dicirches, estamos a tope, levamos unhas semanas intensiñas de novas sobre o noso balomán e agora que estamos chegando á recta final, isto parece que se multiplica en vez de ir rematando, Nacho. Eu non sei como vestí, pero... E ainda por riba, quedanos todo o balonmán praia, entonces o verano tamén vai ser moi intenso, intensísimo, xa neste mes de xuño, María. É que xa decimos sempre que o balonmán non para, non é porque nós que queramos poñelo de Volta e Media, pero é certo, é que non paramos, e como dis, queda moito balonmán praia e hoxe temos unha super tertulia cuns invitados de luxo, vamos, que gustazo vai ser escoitalos falar sobre balonmán playa, pero que che parece se comezamos, como digo eu, que temos tantas novas, pois falando da última hora do noso balonmán. E comenzamos, e non podíamos comezar de outra forma que non fose con notición de que o Cisne Colegio Lousances cadete masculino conseguía esta pasada fin de semana meterse entre os 8 mellores equipos de España da categoría. E, por suposto, temos un vídeo dos protagonistas. Ha sido un sector bastante complicado, sobre todo el calor ha incidido mucho, a los chavales les ha complicado, sobre todo que estaban muy tensionados, muchos nervios, pero bueno, la verdad que han sacado coraje, no hemos jugado como sabemos, la verdad, hasta a nivel de fluidez, pero bueno, a base de coraje, de echarle mucha ilusión, mucho corazón, lo hemos sacado adelante. Bueno, la clave yo creo que ha sido el jugar en casa, el apoyo del público, que en los momentos más complicados, que ha sido en los 3 partidos, son momentos en que prácticamente estábamos fuera, nos ha empujado un poquito a tirar hacia adelante, a tirar de corazón, a tirar de orgullo y bueno, hemos sacado de raza sobre todo. Bueno, ahí ya son palabras mayores, ¿no? Ahí ya están los mejores de cada sector. No hemos tenido nada de suerte en el grupo, nos han tocado los 2 favoritos, quizás Barcelona y Alcobendas. Pero bueno, hay que jugarlo, si estamos ahí es porque lo hemos demostrado durante todo el año y vamos a plantarle cara y con toda la ilusión de poder pasar. Estamos aquí con Antón, portero de primer año del Club Cisne de cadete. ¿Cómo te ha ido el sector el fin de semana? Pues ha sido un sector en el que los 3 partidos nos han sido muy complicados, pero hemos conseguido llevarlo y al fin y al cabo ganar. ¿Esperabais pasar el sector? Sí, era el objetivo del principio de la temporada, conseguir pasar y ahora competir en el top 8. ¿Tu actuación cómo la catalogas? Mejor algún día que otro, pero bueno, en líneas generales bien. Y ahora un top 8 contra los rivales. ¿Quién crees que será el rival más duro? De Barcelona. ¿Y esperas pasar?
esperemos llegar a la final. Bueno, estoy con Roy García de Castro. ¿Qué tal fue el sector el fin de semana? Pues jugamos contra rivales muy difíciles, la verdad, pero yo creo que en los malos momentos supimos cómo asumir el partido y creo que al final ha sido un resultado muy bueno para el que ya teníamos en mente. ¿Qué piensas de tu actuación? ¿Cómo crees que lo hiciste? Pues creo que sobre todo cuando estaba más fresco en los primeros partidos jugué mejor y bueno, creo que pude ayudar al equipo, que era lo importante. Y ahora un top 8 que no es moco de pavo, entonces ¿qué esperas que hacer en ese sector? Pues como en estos partidos, asumirlo con todo lo que tengamos y intentar ganar y obviamente competirlo, se pierda o se gane. Muy bien. Estamos aquí con Miguel, extremo del Club Cine Cadete. ¿Qué tal ha sido el sector de fin de semana que habéis logrado el pase? Bueno, la verdad es que un gran fin de semana. En parte no esperábamos lo sucedido, una gran emoción, ¿no? Y la verdad es que muy contentos de haber pasado con un grupo muy difícil a pesar de nuestra posición en la Liga Gallega. Pero bueno, oye, al fin y al cabo este es balonmano y puede pasar lo que sea. ¿Y qué esperas ahora del top 8 con unos rivales tan duros? Bueno, sí es cierto que nos han vuelto a tocar unos rivales duros y pues habrá que lidiar con los toros, pero a ver, nosotros tenemos un gran equipo, vamos a hacer lo que sabemos hacer, el Sota Cabello del Rey que nos sale siempre y vamos a jugar nuestro juego, si nos sale bien y si no también. ¿Y qué tal con tu entrenador? Bueno, al fin y al cabo es un gran entrenador, llevamos con él desde muy pequeños y es verdad que la confianza ya desde pequeños forja el equipo, desde luego. Muchas gracias. Por certo, os de Pontevedra xa saben que Elche será a sede da fase final e terán como rivais na fase de grupos ao Barça Cadete A, Cadete Pereda e a Academia Helvetia Alcobendas. De seguro que faremos aquí a previa, pero, mentras tanto, pues, desexámoslles pues, moitísima sorte. Os outros dous equipos galegos que nos representaron e non conseguiron a clasificación, pese a súa gran actuación, foron o UPI Informática Lalín en Alcobendas, que tamén nos quixeron deixar algunhas impresións. Hola, son Alejo Varela, xogador do Balonmán Lalín. Estamos xa de volta aquí na miña casa despois do Campeonato de España. Foi unha experiencia increíble, xogamos contra equipos moi bons, intentamos fazer o mellor que pudemos, non foi posible clasificarse, pero estamos contentos co traballo e a ver se podemos volver algún ano máis. E por último, o balonmán Culleredo Constru Pereiro en Baracaldo, onde escoitamos as sensacións do adestrador Fernando Vázquez tras o sector. Bueno, a valoración deste sector nacional do balonmán Culleredo Constru Pereiro, pues, non só a valoración do sector, sino realmente toda a temporada foi realmente positiva e estamos moi sorprendidos da evolución e do rendemento do equipo esta tempada. Pois se falamos evidentemente de que no grupo de decisión do Constru Pereiro hai 9 de primeiro ano, que 9 ademais con unha participación activa e importante, non unha participación residual, pois estamos falando que é un equipo literalmente de primeiro ano e que, por lo tanto, o entrar xa na Final Four da competición de Liga Oro autonómica, pues, xa foi un éxito. Canto máis gañar a un rival moi potente como foi Carballal, clasificarnos para o Campeonato de España, e se vamos un poquinho máis aló, falamos de que hasta o último día tivemos opcións de clasificarnos para a fase final, de que neste sector de 3 partidos gañamos 2 e perdemos 1 e competimos os 3, pois bueno, evidentemente a satisfacción non pode ser maior e os objetivos están máis que cumplidos. Ademais, bueno, hai que salientar que isto foi consecuencia evidentemente de que os objetivos que temos planificados para a categoría cadete, en concreto para este equipo de Liga Oro,
pois foronse cumprindo. Por lo tanto, esos objetivos que se foron cumprindo, conseguiuse como consecuencia este maravilloso resultado, por lo que estamos moi satisfechos tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Así que unha nota de 10 para os rapaces. Vamos a centrar para lo que ven, pues podamos seguir esa magnífica progresión que ten este grupo. Pois moitísima sorte pro Cisne nese top 8 enhoraboa aos tres equipos pola grandísima tempada. E Nacho, ímonos agora ata Redondela, imos falar de outra cousa, pero xa aproveito porque recoñezo que estaba vendo o partido e, bueno, a rapazas do Zarro da Vigo caeron por un tanto ante o Cucuyaga Echevarri, que fixo pois unha remontada increíble, a verdad, que para aplaudir, pero bueno, que non hai que vir abaixo, que todos sabemos como son estos sectores, que todo pode pasar, así que nada, rapazas, moitísimo ánimo, dende aquí vendo de Volta e Media, porque o sábado tedes outra batalla e hai que estar a tope para ela. Eso, como dicía, que nos imos a Redondela porque acolleu o sábado a fase final da Copa Galicia Xuvenil, Cadete e Infantil Feminina. Unha xornada onde puidemos disputar do mellor balonmán feminino da nosa comunidade e onde felicitamos ás xuvenís do Porriño A, aos dous conxuntos cadetes do balonmán Cangas, en especial ao Óptica Estudio, ás minis da Sarro da Vigo por alzarse co título, que son estas rapazas das que estábamos falando, e nada, que noraboa a todas porque sodes presente e, dende logo, hai moitísimo futuro no balonmán galego feminino. E tamén tivemos Copa Federación das primeiras autonómicas en Culleredo e a categoría xuvenil en Porriño. Na máxima feminina, o CDC Lavadores conseguían proclamarse campeoas despois de derrotar o Xiria nunha final moi bonita. E os anfitrións Culleredo tiñan claro que o trofeo quedaba na casa e así o demostraron ante o balonmán Porriño. En Porriño, a Copa Federación xuvenil feminina decantouse polas rapazas de Mecalia Atlético Guardés. En masculino, os rapaces do Porriño foron campións ante a súa afección. Noraboa, por suposto, a todos eles e elas. E Nacho, a nosa guerreira favorita, Alicia Fernández, proclamouse co Rapid Bucaresti campeoa da máxima categoría feminina do balonmán en Rumanía. Con ela tamén estaban as internacionais Ainhoa Hernández e Marta López e o exseleccionador nacional Carlos Vive. Noraboa e, como sempre dicimos, #orgullosas das nosas. E como sempre, convocatorias da Selección Nacional, neste caso Irene Ríos do Salón Avilés Balonmán Cangas e Nerea Patiño do Gráficas Lasa Carballal foron convocadas coas guerreiras promesas de Cristina Cabeza para a disputa do Europeo Open do 4 ao 8 de xullo en Göteborg, en Suecia. Noraboa, rapazas. E chegan as primeiras fichaches, que vemos que está todo o mundo xa pendiente nas redes sociais, e as primeiras que chegan aos nosos equipos galegos na élite, das que imos a falar. O balonmán Porriño anunciaba a chegada de dúas xogadoras que se unen a fichache da galega Carmen Prelchi. E seguro que darán moito que falar nas filas do Conservas Orbe Rubensa. Elas son Paulina Buffon, que chegou a debutar coas guerreiras B, e Malena Vallés, unha das xóvenes promesas do noso balonmán e tamén con experiencia nas categorías base de España, igual que Paulina. E por outra banda, o Mecalia Atlético Guardés anuncia ata 6 novas incorporacións ao seu equipo para vender a tempada, o regreso da ex-capitana África Sempere e as que veñen a disfrutar do inferno da Sangriña dende cero. Elas son a pivote vallisoletana Cristina Cifuentes, as primeiras liñas Julia Nuez e Celia López procedente do Sanquirche e do Morvedre, respectivamente, e as extremos Elena Morós, do Elda Prestigio, e Giselle Menéndez, do Elche. En masculino, o Cangas anunciaba a incorporación do extremo esquerdo Mario Dorado, procedente do balonmán Logroño La Rioja. O xogador sevillano, en palabras do adestrador Nacho Moyano, amoldase perfectamente ao proxecto e filosofía do club, basándose na súa xuventude e proxección. Seguiremos con máis novas do mercado de fichaches nos vindeiros de Volta e Media e ampliaremos categorías. De primeiras, só podemos decir que benvidas todos e todas a Galicia. Que a verdade estamos cheos de novas de fichaxes. Acaba de comenzar o mercado e estas fichaxes empezan a sair
Menudas semanas nos quedan, María. Ai, a min téñome moi entretida, verdad, Sempre reviso Twitter a ver que nos contan, por suposto, sempre de fontes xa confirmadas fiables, por suposto. Eu creo que hai que respetar que os xogadores queiran dar a noticia cando eles queiran de verdad e non anticiparnos. Entonces aquí, o que está confirmado, pois xa o contamos, por suposto. Bueno, Nacho, chega un momento un pouquiño agridulce o de Volta e Media, un pouquiño triste, porque é o noso último análisis autonómico. Xa chegamos ao fin das nosas competicións, así que nada, fuiximos darlle, non? E como ben dicías, a nivel autonómico tan só quedan 2 competicións para o peche desta temporada 21-22. Unha delas, a Copa Deputación de Ourense, que se celebrará o 5 de xuño no pabellón Paco Chava en Carballiño e reunirá aos clubes da provincia. Moitísima sorte a todos eses clubes, María. E que nos queda? Pois con permiso de todos e todas, xa pido permiso, a mellor Final Four da tempada. Un sábado máis, Lalín será epicentro da base do balonmán galego acollendo as categorías Benxamín e Alevín 5. Moitísimos equipos clasificados para esta fase. Podedes velos nas nosas redes sociais, onde está xa o cartel colgado. Ademais, moitos desos clubes xa o teñen tamén nas súas redes sociais para que estedes informados e tamén os poderedes ver no Lalín Arena de 10 da mañán a 4 da tarde e ás 5 a entrega de trofeos. Así que nada, eu invito vos a todos e a todas a vir a festa do balonmán base, dos máis cativos e das máis cativas do noso balonmán en Lalín o sábado, porque vamos, eu teño unhas ganas, Nacho. Encanta. A verdade é que sí, non? Eses pantalos longos, eses rapaciños xogando a balonmán a fin de semana, estou de acordo contigo, para min a Final Four por excelencia, sen dúbida, María. Como sempre, neste punto ti decías antes, que nos queda? Eu digo, que nos falta? Que botamos de menos? Pois a sección que a nosa reporteira máis internacional, Patri Rivas. María, e ti que sabes? Moi boas, balonmaneiros e balonmaneiras. Benvidos unha semana máis ao E ti que sabes? Como vedes, hoxe estou no pabillón Vila de Noia en Carballo e xa teño por aquí preparada a pregunta sobre historia para facervos. Moi atentos. Que xogadores galegos de balonmán teñen unha medalla olímpica? Galegos de balonmano? Sí. Este como é? Adrián Corrales ou como é? Rodrigo Corrales? Sí. Begoña Fernández. Ostras, aí xa me pillas. Hai máis de un. Pois ahora mismo non callo, Justo la idea. Jugadores o jugadoras gallegas. Rodrigo Corrales, Begoña. Sí, esos dos. Pues ni idea. Ni idea. Esto es difícil, Rodrigo Corrales, uno. Y jugadora, medalla olímpica, esta chica de Narón, central, no me acuerdo del nombre. No me va a salir el nombre ahora. Sé que ella es de Narón y está jugando en Rumanía, pero no me acuerdo del nombre. No me acuerdo.
Vaya, parece que as preguntas sobre historia non vos gustan moito. Os xogadores galegos de balonmán que teñen unha medalla olímpica son dous, Rodrigo Corrales e Begoña Fernández. Ambos os dous gañaron a medalla de bronce co seu equipo. Begoña nos Xogos de Londres 2012 e Rodrigo nos de Tokio 2020. E con isto xa me despido ata a próxima semana. Vémonos, balonmaneiros! Pablo pensativo, intentando buscar os nomes, e Dubra que non se lembraba do que da nosa gran guerreira Alicia Fernández, que ao final non era medallista, pero non se lembraba, María. Bueno, eu creo que aí no momento poste nervioso, A ver, as cousas como son. Non é o mesmo. A min se me dis a pregunta, pois aquí na miña tranquilidade, como non me está enfocando ningunha cámara, nin focus, nin nada, eu sabría responder, pero claro, ali con Patri diante xa non che sei, Igual, eu metería a pata seguro, segurísimo. Pois nada, nós imos seguir, dende aquí mandamoslle un biquiño a Patri que estaba vendo polo streaming da SAR, e nada, nós seguimos porque os sectores nacionais non paran e aquí temos que analizalos. Que toca esta fin de semana? Pois como xa adiantábamos que as rapazas da SAR, infantís masculino e femenino, así que imos con elo. En categoría nacional, María, tócanos eses sectores, como ben decías, infantís, en feminino, represéntanos a Sarro da Vigo, que non pode estar hoxe con nós, porque xa falábamos antes, comenzaba a competición, pero aínda así non se quixeron perder o de Volta e Media, e aquí tedes as súas verbas durante a viaxe. Como grupo sería quedar campeonas deste sector, pero se non fora así, deixar ao club na mellor posición posible diante dos nosos xiareiros. Considero que os equipos contrarios teñen un nivel moi similar ao noso, pero demostrarase a hora de xogar no campo. A nosa preparación está sendo moi intensa, estamos dando o mellor de nós en cada entrenamiento, estamos loitando por ese primer puesto no sector, estamos deixando a nosa ilusión, o noso esforzo no campo para demostralo ao día que chegue o día do partido. Xogar en Redondela para nós está sendo unha gran oportunidade, xa que isto seguramente a mellor non nos volva a pasar no resto da nosa vida, ademais de unha categoría base como esta. Está sendo un gozo para mí xogar con as minhas compañeras, xa que me gusta moito o equipo que teño, eu me vivo con todas. Considero que a afición que vamos ter nestes partidos vai ser fundamental para levantarnos cando nos tropecemos, para loitar contra esos subidóns ou baixóns de marcador que vamos a ter. Confío en que vamos a estar unidas. Vamos a loitar por ese primer puesto, xa que levamos loitando por él desde que empezamos a Liga. Quería dar as gracias ao club por facilitarnos celebrar este proxecto na casa, que nos están axudando moito, e sobre todo as nosas adestradoras que sempre nos axudaron, confiaron en nós, nos han levantado en momentos máis difíciles, loitando por todo. Gracias por escucharme. Hola, soy Leire, de la categoría infantil femenino de la SAR. Y bueno, mañana jugamos el sector nacional gallego, ya que hemos quedado primeras de liga y primeras de copa. Y la verdad es que estamos muy emocionadas porque, bueno, hemos llegado aquí gracias a todo el esfuerzo y trabajo que hemos puesto durante toda la temporada todas juntas, y estoy muy orgullosa de todo lo que hemos avanzado y de todo lo que hemos mejorado tanto individualmente como grupalmente. Y bueno,
También muchas gracias a nuestras entrenadoras que han estado ahí dándonos caña siempre. Muchas gracias Merchi, muchas gracias Lu. Sin vosotras no hubiera podido funcionar esto, así que muchas gracias de verdad. Y bueno, sobre el sector, pues bueno, vamos con muchas ganas, vamos a ir a darlo todo. Esperemos, bueno, nosotras vamos a ir a darlo todo y se gane o se pierda, vamos a dejarnos los dientes en el campo, como que dice. Y pues bueno, nosotras al jugarlo en casa, la verdad también eso motiva, ya que vamos a tener mucha animación, mucha grada, va a poder venir toda nuestra familia, nuestros amigos, y eso también motiva y mola, la verdad. Y pues bueno, que vamos a ir a darlo todo, a dar lo mejor de nosotras, a dejarnos cada diente en la pista y cada gota de sudor. Y bueno, pues espero lo mejor para nosotras, creo que nos lo merecemos, que hemos hecho una gran temporada, tanto las entrenadoras como las jugadoras, y que sea lo que Dios quiera. Estamos moi nerviosas polo partido de mañá, xa que é o primeiro de todo, pero intentaremos deixar todos estos nervios atrás, loitar e morrer no campo, que é dar o mellor de nós, que é o que temos en mente que vamos a facer e o que sabemos facer. Bueno, sabemos que os nosos rivais, pois obviamente, poden estar a nosa altura, un pouco máis, un pouco menos, pero creo que loitando no campo podemos chegar a superarlles ou a gañarlles. Obviamente están aquí por algo, pero bueno, igual que a nós. O feito da afición, pois, xogar na casa facenos un punto a favor, obviamente, que espero que veña moitísima xente a vernos e a animarnos. Tamén sabemos que hai moitísima xente detrás de nós, entonces sabemos que temos que dar a nosa mellor versión para non defraudalos e, sobre todo, disfrutar. Os nosos obxectivos, aparte de disfrutar e pasárnoslo ben, obviamente é gañar os partidos e chegar á final coa mente centrada e sabendo moi ben o que imos facer. Let's fade into the sun, let your spirit fly, we are one. Dixen viaxe. Quen dixo viaxe, María? Eu non dixen viaxe, Eu non dixen viaxe, Da casa ao pabillón, A ver, tamén. E se falamos de viaxe, pois as rapazas do Tenosá Palomancangas, que estarán chegando esta sí en ferry á illa de Porteventura, tampouco se quixeron perder o noso programa de hoxe. Hola, acabamos de pasar el control y nos dirigimos a coger el avión hacia Lanzarote, donde cogeremos un ferry a Fuerteventura y tendremos que coger coche para bajar hasta el hotel. ¿Cuáles son vuestros rivales? Nuestro primer rival es mañana, es Costa del Sol Málaga. El segundo rival son contra los locales, Morrojable, y el último día jugamos contra el Sanse de Madrid. ¿Cuál es el rival más difícil? Creemos que nuestro rival más difícil va a ser el Sanse, porque es un equipo fuerte, corre rápido y juega muy bien al balonmano. ¿Cómo afrontáis esta experiencia? Yo creo que con muchas ganas, con la idea de que vamos a ganar, eso está clarísimo. Con la idea de hacer otro viaje, que vamos a ir al Nacional, está claro, al Top 8. Con la idea de dormir poco, los nervios y demás. ¿No? Ya tengo riéndose. Yo serio estar aquí. ¿Y qué? Arranca. Una experiencia única. Por los hijos. Es una experiencia por las hijas. Lo que hacemos por las hijas. Esto se hace todo por las hijas. Tenemos que aprovecharla y tenéis que ganar para darnos otro viaje por España, que queremos disfrutar de la vida. ¡Que viva los Opobos! ¡Que viva Matañá! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¿A dónde vamos, chiquis? ¡A Canarias! ¿Pero a qué vamos? A jugar.
Carmen, ¿qué hora es? ¿A dónde vamos? ¿A dónde estamos viendo? A Fuerteventura. Fuerteventura. Moitísima sorte a todas elas. Mira ben que o pasan, vai ser espectacular, Estou de acordo, claro que sí. Un gran recoñecemento a esas nais e pais que semana tras semana, María, fan unha labor espectacular en todos os seus equipos e un forte grazas a todos eles e elas, por suposto. E que o pase moi ben en Fuerteventura. Sí, a verdad que sí, Encantou. A verdad que sí, que envexa, viaxar nesta época, envexa sana viaxar nesta A que non nos importaría, Nacho, estar aí nun ferry camino Fuerteventura? No, eu ainda pensaba que íbamos eu ainda pensaba que íbamos a cubrir o evento en directo e tal, pero non puido ser. Chegamos, eu creo que chegamos. Se sair do programa collemos un avión. E os que sí, María, nos acompañarán e estarán hoxe con nós en directo somos equipos masculinos que nos representan. E damos xa a benvida ao programa do balonmán galego a Román Latas, do Cisne, Colegio Los Sauces, e a Carmelo Couso, do Embutidos Lalinense. Boas noites, rapaces. Boas noites. Boas noites. Que tal estades? Xa non queda nadiña, para o que toca, o que vai vir. Veña, Carmelo. Estamos xa co campeonato aí ao lado. Mañá xa xogamos o primeiro partido ás 8:30 contra o Torrelavega e temos ganas de gañar e xogar ben. Román, contame algo. Bueno, nós tamén temos ganas, aparte, igual que a eles tocanos en casa, iso danos un punto extra, xa que, como ben dixeron os cadetes, hubo momentos na que a afición sacounos adiante, esperemos que a nós pásenos o mesmo. Bueno, ademais, sabedes o que xa ver un sector na casa, non? Carmelo, ti viches o dos maiores a semana pasada, Román, ti o dos cadetes e o dos xuvenís, como dis ti, eso ten un puntiño extra, non? Sí, dende logo, xa que a afición desconcentra os outros equipos, axúdate moito, hai momentos no que podes ir perdendo e a afición cos cánticos sacache adiante e mentalízate e entra dentro do partido. Por eso creo que un punto extra. Pois sí, dende logo. Xa vamos ver o Municipal e o Lalín Area cheos, non? Ou que? Sí, a verdade é que sí, porque ademais a outra vez no Campeonato Galego tamén houbo xa moita xente e esperamos que neste español haya máis aínda. E bueno, con gañas de repetir o do fin de pasado dos cadetes, Román? Con máis gañas aún que eles. Esa é a actitude, moi ben. E imos ata Pontevedra, onde os campións galegos xogades contra Motosport Juan y Galdar, Escubaloia Basauri e o Balonmán y Casa. Que nos conta, Román? A ver, son equipos que vemos nos vídeos, equipos que non son fáciles, todos teñen bastantes centímetros, e bueno, son equipos que polo que pudimos ver xogan moi ben e para nada van a ser fáciles. Bueno, aquí ya sabes que nesto os máis grandes non gañan sempre. Cuidado, Bueno, é o balonmán, calquera cosa pode pasar. Mira, un entrenador, adestrador en galego, dicíanos a nós cando fomos a unha fase, é máis grande o que nada teme que en todo se temido. Non sei se a dixen ben porque é un lío de frase, pero se me entendeches, fantástico. E se non, pois non pasa nada. Entendido, María, entendido. E se non, teño nunha camiseta, un día traio e poño aí e xa vedes a frase como era. Pero bueno, nada, en Lalín, xa que me enredo, tedes o grupo IMQ, ao Torrelavega, como dixeches que debutabades mañán contra eles, e o Recoletas Atlético Valladolid. Xa bichedes algo dos rivais? Sí, a verdade vimos bastantes vídeos xa todo o equipo, estivemos estudiando nos entrenamientos e moitas ganas de gañarlles e son bastante difíciles os partidos, a verdade. A ver, contádeme, é o primeiro sector que xogades, contádenos que se sinte para todos aqueles que non poden estar no voso lugar. A ver, meu primeiro sector
entón non podo dicirche, pero polo que vi no sector deste ano de cadetes, de juvenís, espectacular verte o estadio cheo contra equipos nos que non coñeces e poder xogar contra eles e pasalo moi ben. Carmelo? Pois a verdade é máis ou menos o que di Román, que hai moitas ganas de xogar e intentar gañar todo e pasar á seguinte fase. Eso é. E como están os combis? Porque eu entendo que hai nervos, pero aparte dos nervos, isto é unha experiencia que vos une como equipo, non notades así unha unión especial xusto antes de xogar o sector? Bueno, a ver, quen se arranca aí, Román? A ver, nós somos un equipo que levamos unidos todo o ano, xa que nós ni siquiera esperábamos quedar campeóns galegos, ao fin e ao cabo, cada un apoiando, entre todos pudimos gañalo nesas últimas xornadas e, bueno, non noto moita máis unión, pero si máis ganas e máis esforzo no entrenamiento. E vos por aí por Lalín como está a cousa? Hai nervios ou non hai nervios? Hai moitos nervios no equipo, pero hai unha cousa mala porque un amigo noso que é Luís, o lateral dereito, que é zurdo, que iba a ir á selección española, non pode estar debido á súa lesión. Entón, eso danos moita mágoa ter que non poda xogar, pero despois os demais con moitas ganas de xogar e moitos nervos. Bueno, pois por Luís tamén o tedes que facer, e dende aquí pois mandamoslle un biquiño moi grande que se recupere, que tamén estaba convocado coa selección galega tamén, quero recordar. Así que mandamoslle un bico grande que se recupere canto antes. E nada, bueno, decías aí, Román, que non tiñades todas de ser campións galegos, porque creo recordar que estabades aí entre os dous, Lalín e Cisne, non? Non estabades aí na pelexa? Bueno, ata a última xornada iba Lalín, xusto caeu contra o Carballal, e nós contra o Xiria pudimos aprovechar a opción que nos deron. Bueno, pero pese a todo, estades os dous no sector nacional que comeza mañá, tedes que disfrutalo moitísimo. Recordade que, ante todo, hai que pasalo ben. E cando pasades ben, as cousas saen. Así que a disfrutar moitísimo. Recordade que o balonmán galego vai estar aí apoiándovos, que xa é todo un logro chegar a donde chegáchedes, pero seguro que a semana que ven vémonos, contamos máis cousiñas. Así que nada, moitísima sorte. Moitísimas gracias por estar aquí con nos hoxe. Vémonos polas pistas, rapaces, vale? A dar todo na pista. Boas noites. Chao. Boas noites. Chao. Jo, que ilusión, Nacho. Como mola ser infantil e xogar agora o sector. Xa nos queda tan longe iso. Vaya experiencia van ter os rapaces neses sectores nacionais. É increíble o que se medra tamén a nivel grupo e a nivel de xogo, increíble. Van a pasar estupendamente. Están animados os dous, vexo os animados. Sí, a verdade é que vexo a todos os equipos moi animados, así que imos a por todas. E, bueno, hoxe recuperamos no de volta e media as tertulias, que xa facía moito que non tiñamos unha, e a verdade que esta ule a verán que xa dan ganas de ir pa praia a ver partidos, a desfrutar. Cambiamos de modalidade, pero non seguimos aí o pé do cañón. Así que nada, ademais, bueno, é que tes uns invitados de luxo, Nacho. Xa o puxen por redes, pero, bueno, xa os vas presentar ti, pero que teñen, xa con nome, xa se presentan, porque echa así a cousa. Así que deixarásme solo, claro. Non me digas máis. Sí, eu voume, xa me estaba despedindo, non ves? Despois volvo para despedir o programa, pero agora así un break para ver como pos de volta e media o balonmán praia, así que nada, imos coa tertulia.
Pues sí, decía María, decía yo al principio, recuperamos sección, ya echábamos de menos esta parte del programa, esta sección en el programa, recuperamos estas tertulias en el día de hoy, en este caso con temática del balonmano playa, para ir haciendo boca de todo lo que nos va a venir durante los meses de junio y julio aquí en Galicia, siempre con tertulianos de un gran nivel, en este caso con una gran trayectoria internacional. Por supuesto, vamos a empezar muy fuertes porque nuestro primer tertuliano, nuestro primer invitado, por supuesto, le apasiona el balonmano playa. Seguramente el balonmano playa de este país no se podría escribir sin su nombre en mayúsculas, ¿no? Jugador español con más internacionalidades, con la selección española, actual seleccionador juvenil masculino nacional, nada más y nada menos. En pista, también decir, máximo goleador de Asobal en la 14-15, ha pasado por varios equipos de la máxima categoría, una trayectoria también en pista envidiable. Creo que le han dado las llaves ya de Antequera hace años. Juan Antonio Vázquez, Chispi, buenas noches. Hola, buenas noches, Nacho, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, primero, antes de nada, por estar con nosotros. Oye, que recientemente eras portada en todos los periódicos de que te has retirado. ¿Y ahora qué? ¿A descansar o un poco, quizás? ¿Qué vamos a hacer? Venga. Bueno, pues no tengo mucho tiempo para descansar, precisamente lo puedo decir porque ya acaba de salir publicado además, vengo de allí ahora mismo, así que me ha dado poco tiempo a sentirme una persona retirada porque, bueno, el año que viene seré el entrenador del equipo de División de Honor Plata en Antequera y bueno, una nueva época y ilusionado, por supuesto. Y vaya director de orquesta el año que viene en Antequera, ¿eh? Vaya trayectoria, tío. Te estaba escuchando y estaba sintiendo un poco abrumado, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que lo dije el día que anuncié mi retirada, que bueno, por supuesto, habré cometido errores, habré tenido partidos malos, habré tenido momentos donde no han sido los mejores, como todos a lo largo de nuestras carreras, pero me siento orgulloso, ¿verdad? O sea, es una cosa que me hace orgullo decir que bueno, estoy contento con la carrera que he tenido y la verdad que bueno, ha sido una bonita forma de acabarla. Ojalá hubiésemos podido mantenernos, ¿no? Hubiese sido quizás la guinda ya para poder decirlo. Oye, por supuesto, enhorabuena porque la próxima semana en la gala de la Real Federación Española de Balonmano serás uno de los galardonados y desde aquí pues nuestra más sincera enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, la federación ahora, pues bueno, creo que desde que está este presidente está intentando llegar a todos con ese tipo de premios, a todo el balonmano y bueno, este año me toca a mí y por supuesto siempre palabras de agradecimiento, ¿no? Y que nos encanta tenerte por aquí, claro que sí. Encantado. Y si hablamos de Chispi en categoría masculina, sin duda, en la categoría femenina, nuestra próxima invitada pues no se queda nada atrás. Jugadora del Panduro Team de Almería, una fija en nuestros Arenas 1000 y Campeonatos de España, internacional en categorías inferiores y absoluta con las guerreras de la arena, medallas en campeonatos del mundo, a sus espaldas, de Europa, por doquier, un currículum envidiable. Luisa Toro, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, un placer tenerte con nosotros. Vaya currículum, vaya trayectoria en la arena. 26 años y lo que queda. 29 ya, ¿eh? Un poco más, pero sí. Tenía yo que meter la pata en algo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y lo que te queda. Sí, bueno, todavía la verdad que me encuentro bien físicamente, así que bueno, intentaremos alargarlo lo máximo posible. Oye, está bien que te quiten años así en directo de vez en cuando. Sí. Y vamos con la parte arbitral, vamos con el ADN gallego, puro espectáculo en la arena, nunca deja indiferente a nadie, árbitro internacional de balonmano playa, uno de nuestros gallegos más internacionales en el balonmano playa, don Marcos Pérez Outeda. Buenas noches. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿Cómo vas? Pues aquí estamos, con ganas de playa y envidioso de estos dos cracks que los conozco bastante, que estén ahí en Torrox seguramente, con la selección y con la copa, o sea que genial, con ganas de playa.
Vamos entrando ya un poquito en materia, pero antes decir que, por supuesto, no dudéis en interrumpirme cuando queráis, si queréis añadir algo sobre cualquier pregunta, por supuesto, ¿vale? Que esto es importante. Para empezar un poquito, a ver, experiencias. ¿Cómo empezasteis en el balonmano playa? Venga, Chispi, anímate. Pues rápido, fácilmente. Hace ya unos cuantos años, creo que en el 2004, por aquella época no había las posibilidades que tienen ahora los chavales que ya en infantiles están jugando campeonatos de España y arenas 1000 de categoría base. Y faltaba uno para irse al campeonato de España que hubo en Cádiz. Y ¿te viene? Vámonos. Y recuerdo además todo el mundo allí con sus camisetillas sin manga, nosotros con nuestra camiseta de manga corta, allí como unos auténticos paisanos. Y el primer día perdimos los 3 partidos 2-0 y de vuelta para casa. Y a partir de ahí, hasta desde eso en adelante. Luisa. Bueno, pues yo creo que es que al final un poco igual. Yo tenía 14 o así y, bueno, Alfonsi, que es súper conocido del balonmano playa, igual me llamó, oye, ¿te animas tal cual? Y empezamos así y al final, eso, ahora vemos los niños entrenando desde súper pequeños, jugando Arena 1000, nosotros íbamos a jugar a las pachanguitas con las pistas puestas en la arena y ya está. Y la verdad que bueno, al principio perdíamos todo, pero nos lo pasábamos muy bien. Marcos. Pues yo empecé en San Sensio, donde se va a hacer este año el CESA. O sea que, nada, yo tenía un entrenador igual que bueno, decía esta nueva modalidad, que era balonmano más en la playa que balonmano playa, que nosotros ahí en el norte era el que jugábamos. Y yo empecé arbitrando porque no había árbitros. Entonces lo que era uno del equipo tenía que arbitrar y me dijeron a mí y bueno, creo que ni tan mal. Creo que ni tan mal, así que... ¿Qué tiene de especial el balonmano playa? ¿Por qué este boom, Luisa? Bueno, al final yo creo que el balonmano playa está ofreciendo algo distinto, aparte de lo que es el deporte en sí, del espectáculo que da, es el buen rollo que se vive, el ambiente que hay, el que te juntes cada fin de semana con gente pues al final eso, yo llevo 10 años ya en la selección, todos los veranos con gente a nivel internacional, yo creo que el balonmano playa es que es como muy familia, que para mí es la diferencia con el pista o con otros deportes, que tú vas, juegas y te vuelves, y aquí te llevas todo el día en la playa, juegas, te pones a ver partidos y es como una relación más íntima, podríamos así decirlo. Venga, Marcos, Chispi, animaros. Es que es lo mismo que dice Luisa, es que al final en un partido de balonmano tú vas, juegas o arbitras y te vas. En el playa estás 3 días, es convivencia, es casi como un gran hermano, pero en la playa y jugando a lo que más nos gusta. Y al final las amistades que llevas las llevas siempre y sí que es cierto que los de balonmano playa tenemos un chip especial y creo que la relación que tenemos todos es increíble, la verdad. Yo, aparte de, por supuesto, todas las cosas típicas que se dicen, ¿no? El dinamismo, la velocidad, la espectacularidad, que se juega en la playa, que ya invita a que sea mucho más llamativo que cualquier otra cosa, no debemos de ser un poco ingenuos en el sentido de que a todos nos gusta ganar. Y sí que creo que el balonmano playa ha acercado esa posibilidad a mucha más gente, ¿no? Si practicas, si entrenas, montas un equipo con eso que decía Luisa, su familia, sus amigos, ha habido mucha gente que ha visto que con menos que en la pista podía llegar a quedar campeones de España, campeonatos de España y a campeonatos internacionales. Y claro, eso también llama mucho la atención, que por supuesto a todos los niveles que todos sabemos de fair play, de convivencia y demás, está clarísimo, pero el matiz competitivo, que además cada vez tiene más, también llama mucho la atención. ¿Y debemos elegir entre balonmano playa y balonmano pista o realmente son compatibles, Luisa? La pregunta del millón. Pues mira, justo esta mañana hemos estado hablando un poco de eso porque nos han ya comentado un poco el calendario del año que viene
Y creo que cada vez el balonmano playa va cogiendo más protagonismo y cada vez es más difícil compaginar ambos deportes. Porque, por ejemplo, el año que viene el europeo ya empieza en mayo todavía no ha acabado el División de Honor de las chicas. Entonces, es verdad que yo creo que por calendario cada vez va a ser más complicado. Pero bueno, luego, no sé, yo como llevo muchos años prácticamente dedicándome solo al playa, yo por mí que se alargue todo lo que sea al playa, que lo juego todo el año. Chispi. No sé si queríais traer a alguien que apostase por esa que dice Luisa, pero yo soy de, por supuesto, balonmano playa a tope, pero creo que soy en ese sentido un poco más realista y pragmático. No se puede compaginar. Sí se puede compaginar. Tú acabas tu temporada de pista, con tu descanso puedes jugar balonmano playa sin ningún problema. Ahora, creo que en ese sentido soy un poco más cenizo, por así decirlo, que no se pueden pisar competiciones de pista con competiciones de playa. Es poner a los jugadores en una situación muy poco agradable, poner a los entrenadores en una situación muy poco agradable, donde sobre todo yo que estoy con categorías inferiores, los que salen perdiendo son los jugadores. Entonces, creo, o yo apostaría por una temporada de playa más corta y más acotada en el tiempo y de mayor calidad, no de hacer temporada de playa muy larga con muchos torneos, que con lo que económicamente eso supone para los jugadores y familias, y no poner ese brete de, por ejemplo, va a haber muchos jugadores cadetes que mañana no vayan a la Copa porque tienen el Campeonato de España la semana que viene. Es complicado y mi opinión es esa, que he tenido una cantidad de problemas para formar una selección juvenil. Hay un mundial en junio muy grande. Marcos, en cuanto al arbitraje, ¿qué decir de esta parte? Un poco de todo, pero bueno, en otros es un poquito más fácil porque sí que puedes compaginarlo, pero sí que es cierto que a ti el playa te tiene que gustar igual que te tiene que gustar la pista. Es decir, es muy complicado que, al igual que los jugadores, seas igual de bueno o tengas un cierto nivel en las dos modalidades. Es algo bastante complicado. Y digamos que los de playa es eso, que somos un poco diferentes en cuanto a arbitraje también, en cuanto a jugadores y demás. Y una sensación, Luisa, que tengo, me viene hacia la cabeza. La playa le está comiendo terreno al balonmano pista. ¿Esto es así? O sea, bueno, yo digo desgraciadamente por mí, pero yo creo que no va a pasar eso nunca porque, bueno, al final cuando hay dudas, normalmente la gente siempre tira más para el pista porque ven también algo más de futuro y algo más a nivel ya también económico, a nivel más que en el playa no lo va a tener nunca. Es como te digo, el año que viene, por ejemplo, no sé cómo lo vamos a hacer, porque aquí en el equipo, por ejemplo, en la selección, hay varias jugadoras bastante de división de honor, que si el campeonato, el europeo es en mayo, no podrán ir porque tiene su contrato con el pista. Entonces, no creo que, o sea, que cada vez, es verdad que cada vez se están alargando más porque cada vez se están jugando y haciendo más cosas diferentes de balonmano playa, más campeonatos internacionales, ahora también nos han metido otros juegos que, entonces, pero yo creo que no llegará a comerse el balonmano pista nunca. Porque al final también yo creo que a nivel instituciones y demás está mucho más respaldado el pista que el playa. Pregunta para Chispi. ¿Un buen jugador, jugadora de balonmano pista, es un buen jugador en balonmano playa? No tiene por qué. No tiene por qué. Ha habido muchos jugadores que han pasado por la selección que venían de niveles de Asobal y demás y que por lo que sea no han cuadrado, ¿no? Y sobre todo no han cuadrado a corto plazo. Eso de este jugador es muy bueno, vamos a llevárnoslo a la selección y que en 3 días coja el rollo, eso ha pasado muy pocas veces, diría yo. Quizás a lo mejor con el portero, que es un poco más específico y no tiene tantos matices, pero esto de vamos a llevarnos a este tío que en 3 días va a aprender a jugar balonmano playa, no. Y más hoy en día. Hace 10 años a lo mejor sí, ¿no? Pero hoy en día que ya todo el mundo entrena mucho, todo el mundo prepara mucho, hay
gente que como dice Luisa, ¿no? Que prácticamente está esperando durante todo el año a que llegue a la playa, eso no funciona. Ahora, un buen jugador con unas características físicas determinadas e inteligente tácticamente, si juega y entrena, probablemente sea muy bueno. Si tenéis que añadir, decía, es decir, si queréis decir algo más, no hay problema, Luisa o Marcos, en cualquier momento, sin problema ninguno, ¿vale? Marcos, la pregunta del millón. ¿Es necesario dar volteretas para pitar un gol en balonmano playa? Esto es broma. No, pero claro. Podría contestar, porque a lo mejor tiene un motivo eso. Me las están prohibiendo ya. O sea, antes ya era... Pero bueno. ¿Cuánto de distinto es pitar el balonmano playa que en pista? Cuéntanos. Mucho. Yo es que yo lo diré siempre y me echarán piedras. Yo soy árbitro de playa. La pista sí, me gusta y tal, pero yo soy árbitro de playa. La relación que tienes con la gente, el ya estar un poquito más suelto, las contestaciones, el por lo menos arbitrar sonriendo. Yo creo que tú me conoces, sabes que yo arbitro sonriendo. Y cuando me pongo serio es porque estoy serio de verdad. Y pocas veces me pongo. Entonces, el tema es que es totalmente diferente. No sé, es que no sé cómo explicarlo. A nivel de velocidad y de ritmo, tiene mucho menos tiempo para tomar decisiones, con lo que conlleva eso de dificultad más para una cosa con la otra. O sea, solo el reducir el tiempo de respuesta ya... Es cierto, pero no sé, es como tampoco tienes tantas decisiones. Quizás tomas más en una de pista que en una de playa. Y al ser tan rápido, al final hay cosas muy mecánicas que ya salen. Pero ¿tú crees que sabes que el árbitro siempre puede influir hasta cierto punto en el resultado? ¿Crees que tiene más influencia en el balonmano pista o en el balonmano playa? ¿O puede tener más influencia sus decisiones en el balonmano pista o en el balonmano playa? Yo creo que en el playa. En el playa puede determinar casi más. Y sobre todo porque hay algo que se ha dado muchas vueltas. Yo llevo muchos años, desde el 2008, siendo internacional, y se ha dado muchísimas vueltas al tema de los giros, al tema de los flies. Ya le hemos dado, por ejemplo, en la Federación Española el tema de los flies, cómo va a ser en este año aquí. Que ya por lo menos la IHF, sabes que siempre había un poco de mala relación o digamos discrepancias en cuanto a los flies. Entonces ahora se ha puesto que todo lo que sea en el aire va a ser fly de 2. Y el giro, en el 2011, que yo creo que estabas tú también en Croacia, fue cuando se empezó a decir que los pies paralelos, depende, que los pies paralelos si están en el lado bueno es menos de 360 grados. Y ahí fue cuando empezó un poco el lío y donde sí que es cierto que un árbitro puede depender más porque ya sabemos que gol de 2 o gol de 1. Y Luisa sabe bien que sobre todo equipos como Hungría llega a un punto que lo hace fácil, se va y luego juega 1. Todo el rato. Todo el rato juega 1. Y aparte lo que tiene psicológicamente al otro equipo, que es, ostras, pero que me está metiendo de 1. Y yo lo intento de 2 y fallo. Entonces, claro, ¿hasta qué punto marcas ese listón en los goles de 2-1? Creo que es más ahí. Y luego le faltas en ataque, que sí que es cierto que son mucho más rápidas. Y la chapa más difícil, ¿no? Y la chapa más difícil, pero muy bonitas. Bueno, tú te ríes más en playa que en pista, pero bueno, vamos a dejarlo así. Tengo aquí apuntado que hablaba antes Luisa del tema calendarios, de solapamiento de calendarios, de que, bueno, que al final hay que elegir y a veces pues decís, pues no puedo hacer una selección porque están en sectores. ¿Cómo creéis que se podría solucionar esto? Para buscar una solución y que todo fuera algo que se pudiera hacer. Es decir, que fuera algo que fuera mucho más real y que todo el mundo pudiera participar de las dos modalidades. Pues que si tuviésemos esa respuesta la llevaríamos a la española con un proyecto y se lo venderíamos.
Yo lo tengo claro desde hace muchos años, ¿no? Yo tengo claro que la playa tiene que durar lo que puede durar. No se puede hacer un campeonato de España cuando ya ha empezado la pretemporada. No se puede hacer. Ya, bueno, pero a lo mejor, o sea, yo te entiendo perfectamente, pero quizás también empezar a diferenciar jugadores de balonmano pista y jugadores de balonmano playa. ¿Por qué no? Adelante. Ahora, los jugadores, cuando te lleguen jugadores de playa que no sepan pasar ni dar los 3 pasos porque no han jugado al balonmano, invierte tú ese tiempo que invierten todos los equipos de base. Bueno, pero ya muchos clubes tienen, o sea, yo allí en Montequinto hay niñas que juegan a playa desde pequeña y no están jugando a pista. Y están empezando a entrenar a playa con 7 años y no a pista, por ejemplo. Esas niñas tendrán que invertir mucho tiempo en aprender a pasar, porque la suerte que Igual tiene playa que cuando llega un equipo, un chaval cadete, ya ese bagaje de lo duro que es la formación, ya lo ha pasado. Entonces, por supuesto, jugadores de playa. Claro, ¿cuánto va a durar ese entrenamiento de playa? ¿Solo vas a entrenar 2 meses al año? Pero es que no se tiene porque, mira, en Barcelona hay mucho tema de tenis playa, por ejemplo, y juegan todo el año. Y entrenan todo el año. No juegan todo el año, pero ahora mismo, ¿cuánto entrenan? Ahora mismo es lo que es, pero que, o sea, una posibilidad sería cortar la playa o alargarla. Yo estuve en Brasil hace unos años y se juega un campeonato, pues al final yo creo que aquí en España se puede jugar perfectamente de marzo a octubre, por ejemplo. Podrán jugar todos los que no jueguen al balonmano pista. Eso es. Todo lo que no, pero una cosa no quita la otra, pero la realidad a día de hoy es que no hay jugadores de balonmano playa sin jugadores de balonmano pista. Esa retroalimentación a día de hoy es básica y primordial. Probablemente. Yo no te digo que no, pero que sí que es verdad que yo cada vez veo más niñas pequeñas que eligen el playa antes que el pista. Sí, pero lo que estamos diciendo, hasta que llegue el momento de que haya más de una cosa que de la otra, todavía tiene que pasar mucho tiempo. Que por supuesto, esa yo no lo voy a ver. Lo primero. Lo sería crear pistas de arena cubiertas. Y lo tercero sería crear escuelas deportivas de balonmano playa igual que la hay de balonmano. Exactamente. Ahora, adelante. Sí. Las ideas aquí están, ya han salido. Ya estamos buscando soluciones, ¿eh? Ya estamos buscando soluciones. Yo un par de ellas las tenía apuntadas y ya salieron en lo que sería vuestra intervención. El Arena Handball es uno de los mejores, si no el mejor circuito de balonmano playa del mundo. Ahora toca mojarnos porque imaginaros que tenemos la capacidad de decidir dónde mejorarlo, qué podemos hacer, mejorar las cosas. ¿Qué le falta? ¿Qué mejoraríais a este Arena Handball? Bueno, yo creo que ya lo he dejado. Yo creo que, por supuesto, es una maravilla. Organizativamente los torneos han crecido. O sea, en este sentido hay que nombrar a Paco Ordóñez y a José María Fernández, que son los que se han currado lo que es a día de hoy el Arena Handball Tour. Y vamos, es la envidia a nivel europeo. Yo de eso no tengo ninguna duda. Pero, volviendo a lo que decía antes, yo apostaría por algo más chico y de más calidad y más exclusivo. Porque al final, y yo en los últimos años no he jugado muchos torneos, ¿no? Pero Luisa, estoy seguro de que al final juega todos los fines de semana contra los mismos equipos en los mismos cruces. Y eso crea un poco de repetición, además en categoría femenina donde ellas dominan de una manera más o menos solvente. En masculina es verdad que hay más sorpresas, ¿no? Pero sí es verdad que todos los fines de semana se repiten por el tema de las divisiones y los cruces, los mismos partidos, mismo uno contra uno, otro contra otro, y eso, pues yo creo que se podría darle una vuelta, ¿no? Luisa. Sí, al final eso que ha hecho Chispi lleva razón y yo creo que un poco también, bueno, a lo mejor pido demasiado, ¿no? Pero ya que podemos pedir, cuidar un pelín a los jugadores, para mi punto de vista.
Es como que está guay que montemos todo esto, todo no sé qué, todo no sé cuánto, pero ahora no montáis un Arena 1000 en un sitio que es que no podemos ni encontrar alojamientos. Entonces, al final, tú dices, vale, pero ¿cuánto nos...? La realidad es, o ahora que parece una tontería, que será una tontería, pero bueno, para cuando estás jugando, el tema del agua. Ahora este año, por ejemplo, han dicho que van a poner máquinas de agua, no sé qué. El año pasado jugamos un europeo así, por lo menos, yo no sé, en junior, en senior fue un desastre porque el agua no estaba fría, no sé qué. Son tonterías, pero son detalles de cuidar a los jugadores. Marcos. Bueno, yo creo que soy un poco ambicioso. Yo creo que la Arena Gembol Tour lo que debería hacer es hacer sedes como Nazaré e irse un poquito más allá. Y enlazando un poco lo que dice de Chispi, al final le das un poquito más de calidad sacando sedes un poquito fuera de España. Al final te cruzas con equipos un poquito más internacionales, al final es un poquito más exclusivo, pero realmente le das una calidad. Al final hay un circuito europeo, pero el circuito europeo, cuando has sido un torneo de fuera, es que está a años luz del Arena Gembol Tour. O sea que quizás ahí es otra cosa. ¿Cómo se nota que a Marco cuando va de árbitro le pagan el desplazamiento, Luisa? Digo, pensó lo mismo. He dicho más con el ¿Cómo se nota que no tiene que buscarse la habichuela? También te digo, en algunos sitios es mucho más barato fuera de España que en algunos sitios de España. Se siente, ¿eh? Venga, esta que nos va a venir muy bien a las territoriales. Vale. ¿Cómo promocionaríais, qué añadiríais a toda esa promoción que hay sobre el balonmano playa y qué le pediríais a las territoriales? Seguro que han salido cosas ya, ¿no? Hablabais de alguna pista cubierta, hablabais de alguna cosa. Pero ¿qué le pediríais a las territoriales? Venga, ¿qué le pediríais en este caso, a Galicia, ¿no? Venga, si sois gallegos. ¿Qué le pediríais? Yo lo tengo claro y ya se lo he dicho muchas veces a mi territorial. La territorial es la que tiene que llevar el peso de la categoría base. Es decir, la Arena Gembol Tour está estupendo y es maravilloso, pero tenemos que tener en cuenta que infantil, cadete y juvenil lo costean los padres. Entonces, si nosotros tenemos un equipo X que quiere que vaya a Nazaré, como dice Marco, a San Censo, a Orihuela y demás, es un esfuerzo muy grande. Entonces, creo que la territorial sería la que debería de promover esa categoría base. Por supuesto, con eso que estamos diciendo, que a lo mejor, venga, pues vamos a ir a Nazaré de Arena 1000 y luego mi territorial me ofrece 3-4 torneos relativamente cercanos para poder jugar todo el verano. Luisa. Sí, al final yo creo, como ha dicho Chispi, que deberíamos de hacérselo un poco más fácil, sobre todo a los chavales que se lo costean sus padres. Bueno, Marcos, tú nada, porque ya me lo dices si quieres. No, es broma. Dilo. Estamos así, no podemos. Vale, dime. Comenta. No, es que lo que dicen ellos, que al final el futuro es la base. Y lo que hay que hacer es que muchos torneos en los cuales los chavales puedan jugar muchos partidos y ahí es donde crece cualquier tipo de deporte. Al final. Oye, CESA en Galicia. Sabéis que se celebra en San Xenxo, por supuesto, campeonatos de muy reciente creación. ¿Creéis que es un evento idóneo para esa promoción de la base del balonmano playa? ¿Creéis que es un buen lugar de promoción y algún tipo de idea de eventos que podéis desarrollar en el propio campeonato? No sé. ¿Creéis que es un buen sitio para promoción? Hombre, sitio estoy seguro de que sí. Y después creo que la creación del CESA de playa, en esa lucha continua que siempre hay de intentar igualar a pista y playa, era algo que quizás iba tarde, ¿no? Y después, pues, que sea en Galicia, que siempre nosotros cuando traemos a algún chaval gallego o hablamos con algún gallego, ¿no? Lo que ha dicho Marco antes, ¿no? Nosotros jugamos aquí, pues bueno, va a ser una oportunidad para el resto de España de saber cómo se juega allí, de saber cómo se organiza allí y de que enseñéis al resto de España, pues, ese balonmano playa que muchas veces no sale de esa esquinita. Luisa. Sí, al final también es verdad que cuando hemos ido a jugar allí, hace un par de años que no vamos, yo creo, a Bueu,
por ejemplo, es verdad que el tema de la gente, o sea, se ve muy buena acogida ahí, que a lo mejor hay sitios que vamos a jugar y estamos los del balonmano playa, pero es verdad que allí sientes como la gente va, se acerca, mira, al final es algo que no está a lo mejor tan acostumbrada a ver en las dimensiones en las que se prepara y demás. Marcos, como anfitrión. Yo qué te voy a decir, si es un César en mi casa, más no puedo pedir. O sea que... Pero bueno, sí que es cierto que la promoción, aparte aprovechando que, bueno, son las obras de San Juan y demás, jornadas de puertas abiertas, de que todo el mundo pueda participar, que incluso esa semana que también dejan los chavales del cole, pues hacer alguna actividad paralela. Es un sitio idóneo por la costa que tenemos, de Meaño, San Senso, o sea, toda esa costa del Grove, que está más o menos cerca, que al final vive y se respira balonmano. Lo que decía Luisa, al final, y no es porque sea gallego, pero siempre decimos que los torneos que eran en Galicia es que la gente vive por el balonmano. Y en otros sitios, pues a lo mejor tampoco soy objetivo, también es cierto. Pero bueno, que en San Senso lo vamos a vivir. Vamos a ver cómo va a estar repleto de gente. Y no nos queda nada. Que esa es una de las cosas que sobre las que hay que reflexionar para los gestores, ¿no? Que Luisa lo ha dicho y que se repite en todas las conversaciones con Paco Ordóñez y demás. No somos capaces de que cuando hacemos un torneo, la gente que está en la grada no sea los propios del torneo. Eso es el gran debe. Tú miras las gradas en una final de un campeonato de España y lo que hay en la grada son los equipos que no están jugando. Y eso, al final, muchas veces parece que estamos haciendo algo solo para nosotros. Y de lo que se trata es de que el resto de la gente que pasa por allí se quede a verlo y se quede a conocerlo. Tú no te preocupes, que eso en San Senso no pasa, ¿eh? No pasa. Pues nada, lo veremos. Entonces, lo viviré en primera persona. Entonces ya quedamos todos emplazados para el 24. Vale, ya nos vemos entonces por aquí, todos y todas, que va a ser un placer recibiros y veros en persona. No nos queda nada más que despediros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que, evidentemente, al balonmano playa hay que darle ese hueco en nuestro deporte, porque así lo merece. Yo digo siempre que una de las mayores satisfacciones que tuve fue ir a Laredo y ver todo aquello que estaba montado, que aquello me llamó la atención y aluciné. No sabía, y entonces me queda aquello con las jaimas en la playa, y pienso que el balonmano playa es lo suficientemente importante, muy importante para nuestro país, y que poco a poco vaya mejorando, y teniéndoos a vosotros y un montón de gente más trabajando por él, estamos segurísimos que esto solo queda tirar para arriba. Muchísimas gracias por estar con nosotros, chicos y chicas. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. Aquí estoy de nuevo. Pues María, xa facendo boca, estábamos fai un anaco, se te dice conta, fai un anaco para o que vai vir no CESA, no Area 1000, en a Xira Galega de Balonmán Praia, con meses cargadiños de Balonmán Praia. Pois sí, que gañas, Nacho. Xa che digo, eu para xirar non valgo, pero para estar na grada e para animar, vamos, a primeirísima. E se hai que entrevistar a alguén, pois tamén estaremos aí. De seguro que no CESA e no Arena 1000 imos estar. Así que vamos pouquiño a pouco xa quecendo motores para esta Balonmán Praia 2022 que xa cheiraba con esa tertulia, pero aínda queda un pouquiño. Vimos ir paso a paso, imos ir coa Copa Deputación Ourense, coa Final Four Alevín e Benxamín 5, por suposto, cos sectores nacionais infantís, e que pa semana tamén temos fase final cadete. Así que xa che digo que non paramos, isto non para, e aquí poñémolo. De volta. E media. Boas noites a todos. Boas noites. Hay borreguito como tú, que no sabes ni la U. Borreguito como tú, y yo sé más que tú. Y esta es una canción de pelear con el gran silencio. Nice combination for everybody Latin Nation. Watch this.
soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, el preferido de la juventud. Con solo 6 letras hago 1000 canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a las babies, canto al taberneiro, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero. Y con este acento parezco extranjero, pero soy de Vigo, me hago llamar Peter y mi nombre es Pedro. Y ahora todos a cantar, ya bailar, ya cantar con el gran silencio. Mira qué fácil es, mira qué fácil es. Mira qué fácil es. ¡Ria! Que la capulla, cada burriquito regamos style. Y sigue con la cuña que no pare de tocar. Yo quiero que todo el mundo nunca pare de bailar y es que así.